Bien, quien habla con ustedes, Morel Isha, de la ciudad de Puebla. Estamos en la Parashá Nitzavim y Parashá Vayelech del día de hoy, en este Shabbat. Estamos en el Devarim, Deuteronomio 29:9, y ahí iniciamos, y dice así: ustedes están presentes hoy, todos ustedes delante del Eterno, Dios vuestro. Todos ustedes están presentes hoy. Esa expresión presentes hoy que trasciende en tiempo a todas las generaciones, por lo cual a todas las generaciones aplicaría, pero si lo estamos leyendo hoy, por lo tanto, aplica a nosotros hoy. Todos ustedes delante del Eterno, Dios vuestro, vuestros jefes de vuestras tribus, desde el más importante, vuestros ancianos, desde el más sabio, y vuestros policías, las autoridades correspondientes. Todo hombre de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tu prosélito, o sea, el convertido, el que voluntariamente ha querido tener un apego al pueblo de Israel, aunque no es judío. Tu prosélito que está en el interior de tu campamento, desde el que corta tu leña, o sea, cualquier empleado o siervo, hasta el que extrae tu agua. ¿Quiénes extraían el agua? A ver, alguien me puede decir, ¿quiénes extraían? Escriban en el chat. ¿Quién extraía el agua para el pueblo de Israel? Rápidamente, y en lo que seguimos leyendo, si alguien sabe la respuesta, escríbala en el chat. ¿Quién extraía el agua para el pueblo de Israel? Bueno, tanto el que corta la leña como el que extrae el agua. 11. Para que entres en el pacto, para que entres en el pacto. Hemos explicado ya muchas veces, sobre todo en el nivel básico de los cursos básicos de Shevilin Tikim, que no se puede ser parte del pueblo de Israel si no se está en pacto. Y explicábamos las condiciones del pacto, los requerimientos del pacto, quién hace el pacto, con quién se hace el pacto, cuánto dura el pacto, etcétera. Así que aquí Moshe está recordándoles al pueblo de Israel para que entres en el pacto del eterno Dios tuyo y en su juramento que el eterno Dios tuyo concierta contigo. 12, verso 12, para confirmarte hoy como su pueblo. Así que volvemos a repetir y a confirmar, nadie puede llamarse pueblo de Dios si no hace un pacto previo con él, ¿sí? Si no se está dentro del pacto, dentro de las condiciones del pacto, no se puede ser pueblo de Dios. Así que, por desfortuna, todo aquel que esté fuera de este pacto queda fuera. Profundamente hablando del lado del mundo cristiano, que no olvidan las condiciones del pacto, que es guardar los mandamientos, estatutos y decretos, y por parte del mundo judío ortodoxo, que olvidan que el ángel del pacto, o sea, el emisario, el mensajero del pacto, es Yeshua HaMashiach. Así que al negar a Yeshua HaMashiach, ellos mismos se excluyen del pacto. Y los gentiles, al negar la Torah del Eterno, que son las cláusulas principales para el pacto, también se excluyen del pacto. Entonces, para ser su pueblo, y él sea para ti por Dios, y entonces tú le puedas llamar Dios, mi autoridad, mi juez, tal como te ha hablado y tal como ha jurado a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces aquí tenemos que la condición del pacto está inicialmente con Abraham, Isaac y Jacob. 13. Por lo tanto, quien se identifique como pueblo de Dios y que quiera ser parte del pueblo, se tiene que identificar forzosamente con Abraham, Isaac y Jacob. 13. No solamente con ustedes yo concierto este pacto y este juramento. 14. Sino con quien está aquí, o sea, esa generación con la que inició con Moshe, con nosotros presentes hoy delante del eterno Dios nuestro, y con quien no está aquí con nosotros hoy. Así que trascendencia del pacto. ¿Cuánto tiempo trasciende el pacto? Para todas las generaciones que lleguen a existir de los hijos de Israel. El pacto no está confinado a la generación de Moisés. Por lo tanto, ningún yehudí al día de hoy puede decir, pues yo no estuve presente, yo no firmé, yo no dije nada en ese momento, así que a mí no me toca el pacto. No, al contrario, sino que aquí hay una declarativa de parte de Moshe donde explica la trascendencia de tiempo del pacto. Porque si lo entendemos como hemos estado explicando, que todos nosotros somos el resultado de nuestros padres. Todos nosotros estuvimos, de una manera figurativa, estuvimos en los lomos de nuestros padres antes de nacer.
y nuestros padres estuvieron en los lomos de su padre antes de nacer, y nuestros abuelos estuvieron en los lomos de sus padres antes de nacer, nuestro bisabuelo, y así nos vamos hasta llegar hasta Adán. Por lo tanto, si nos detenemos en el periodo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y después vamos a las 12 tribus cuando están en el monte Sinaí, todos los que sean hijos de Israel biológicos estuvieron en los lomos de los que dijeron Nasé Benishma delante del monte Sinaí. Por lo tanto, literalmente hablando, también ellos hicieron el pacto. Y también a ellos se aplica el pacto, tanto las bendiciones como las maldiciones. Así que por eso es que Moshe dice, este pacto no solo es para esta generación, dice Moshe, sino para todas las demás generaciones hasta que termine el plan profético del Eterno en la tierra. Verso 15. Porque ustedes han sabido lo que hemos habitado en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado en el interior de las naciones que ustedes han pasado. 16. Y han visto las cosas execrables, las cosas aborrecibles, abominables, horribles, feas de ellas. Estamos hablando de cómo adoraban a sus dioses, entregando a sus hijos al fuego. Estamos hablando de la brujería, la hechicería, del satanismo, del espiritualismo, del ocultismo a niveles más profundos. Estamos hablando de idolatría, estamos hablando de inmoralidad sexual, estamos hablando de todo tipo de transgresión hacia el prójimo, ¿sí? Cosas execrables de ellas, y a sus fetiches de madera y piedra, y de plata y de oro que tienen consigo. Ídolos de piedra, madera y oro, plata y de todo tipo de material que se conocían y se adoraban en el tiempo de Moshe, no solamente en la tierra de Canaán, sino en sus alrededores, esto es, en los tiempos, en las regiones de Moab y de Amón, en las regiones de Edom, donde detrás de estos demonios abominables como Milcom, Balán, Balac, Baal, Milcom, Dagón, Moloch, etcétera, detrás de ellos siempre hay un Sheidim, un espíritu inmundo que está promoviendo la adoración a ese ídolo falso. Así que todos los fetiches que habían estado con ellos. 17. No sea que hubiera entre ustedes un hombre o una mujer o una familia o una tribu que su corazón se torna hoy de ir tras el Eterno. En otras palabras, de que deja el Eterno, de que olvida el Eterno, Dios vuestro, para ir a servir los ídolos de estas naciones. Y esto se aplica a los lugares de todas las naciones de la tierra. Así que cuando un judío llega a México y se vuelve católico, idólatra o hasta ateo, entra dentro de esta expresión de ir detrás del Eterno, Dios vuestro, para servir a ídolos de esas naciones, no sea que hubiera entre ustedes una raíz, alguien que inicie, porque todo inicia por un principio, y todo principio de idolatría, de abandono del Eterno, inicia por alguien, alguien que incita a olvidar, a dejar, a desobedecer, a no dejar que el Eterno esté en sus vidas. Siempre hay alguien que inicia, así como el fuego se inicia por alguna chispa o por algún cerillito, así también la idolatría se inicia por alguien. Pues qué tremendo cuando esa persona que inició la idolatría o la desobediencia fragante al Eterno dará cuentas delante de él. Que hubiese entre ustedes, mitad del 17, final del 17, hubiera entre ustedes una raíz que produce veneno y ajenjo, que es a lo que se refiere, la persona que busca alejar de los caminos del Eterno. Por lo tanto, en otros pasajes de la Devarim, en las parashot pasadas, se habló acerca de si tu esposa, si tu esposo, si tu hijo, si tu hija, si tu amigo íntimo te invita a servir dioses que tú no conociste, entonces afuera y a pedradas. Aunque sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu amigo. Volvemos a repetir, hoy en día no podemos hacer eso, pero la idea es, qué tremendo, qué fuerte, qué importante es no permitir que aún tu propia pareja te invite a olvidarte del Eterno. Cuando tu pareja te invita, tu hijo te invita a que dejes de servir al Eterno antes de al Eterno, es tan execrable
lo que está haciendo que merece caret, porque te está invitando a olvidarte del Eterno. Para nosotros pareciese algo sencillo, simple. Es que a mi hija no le gusta que yo guarde Shabbat. Ay, es que a mi esposo no le gusta. Ay, es que a mi esposa no le gusta. Ay, que me pone trabas, que cómo es posible, soy tan fanático, ya estoy judaizando, etcétera, etcétera. Pareciese cosa así sencilla de, ay, es que no me entiende y lo minimizamos. Pues no, no es mínimo. Lo que está buscando hacer con su actitud es alejarnos del Eterno. No solamente su alma del que está invitando a alejarte del Eterno se perderá, sino también está buscando que la tuya, si le haces caso, se pierda. Entonces, no es cosa menor. Por eso es que el Eterno hace una instrucción con respecto a las personas que tienen esa actitud, que en este caso, antes de morir, Moshe está recordando. Si hay una raíz de ajenjo y de amargura, de veneno, dentro de ti, sea una familia, sea una persona, sea una tribu, entonces, corte. En otras ocasiones hemos hablado acerca de una narrativa que se encuentra en los libros de Josué y de los Reyes, en donde hubo un episodio en la historia de las 12 tribus. Este episodio casi nadie lo sabe, porque pues casi no les gusta leer mucho esos pasajes, esos libros. Yo cuando lo leí me impactó bastante, porque para los que no lo conozcan, no lo sepan, les paso bien la cita en un rato. Hubo una tribu completa, que ya estaba tan mal, pero tan mal, podrida y alejada del Eterno, que las otras 11 tribus se reunieron para aniquilarla. Y por un pelo nos quedamos sin una tribu, porque habían hecho una abominación delante del Eterno. Y esas 11 tribus se reunieron para aniquilar a esa 11ª tribu. Y por poco la exterminan, si no fuera por la misericordia del Eterno. Pero bueno, es una historia que les voy a pasar la cita para que avancemos en tiempo y la puedan leer en su tiempo libre. Es una historia muy impactante, porque todo surgió alrededor de un levita y su esposa. Pero bueno, seguimos entonces. Así que es algo fuerte que alguien te invite a olvidarte del Eterno. No lo consientas, no lo permitas. Nuestro amor y devoción es absolutamente para el Eterno y más para estos tiempos proféticos que estamos viviendo. Tu fe tiene que estar firme, no debe de vagar, debe de estar absolutamente lista para el momento en que se te reclame o se te pida cuentas en esta tierra de tu fe. No tambalees, sino que sigas realmente firme, porque no nos, ahorita yo estoy tratando de causar en ti una conciencia de que entiendas el momento profético que estamos viviendo y de que entiendas lo fuerte que se viene para los siguientes años y que estés firme, que tu alma no se pierda, porque está escrito, muchos tropezarán entonces. Yo no quiero que nadie de Shevilin Atikim tropiece. Yo no quisiera que nadie de Shevilin Atikim se volviese por conveniencias familiares, por conveniencias de hijos, por conveniencias personales, por conveniencias físicas. Yo quisiera verlos, a todos ustedes, Shevilin Atikim, adorando al Padre Eterno en ese mar de cristal, donde muchas lenguas, naciones y tribus van a levantar su voz para exaltar y glorificar al que creó los cielos y la tierra. Los que vencieron al dragón, a la bestia y a su imagen, y no se dejaron marcar, porque fueron fieles a su cordero y a él. Yo quisiera que todos los de Shevilin Atikim y todos los que nos escuchen pudieran alcanzar ese momento, pero eso ya no depende de mí. Mi trabajo yo lo hago, invitarte a que estés firme. Pero si en lo más sencillo de esta vida, donde todavía no hay peligro de muerte, vacilamos y le damos el, le damos la razón, el paso, el gusto, la conveniencia a familiares antes que las cosas del Eterno, créeme que cuando llegue lo fuerte, tú vas a ser de los primeros que va a caer.
Así que no quiero eso. Por lo tanto, firmes, firmes y adelante. Entonces, no sea que hubiera una raíz de ajenjo de alguien que te invite a ir detrás de otros ídolos y olvidarte del Eterno. Verso 18. Y sucediere, vean la narrativa cómo viene, ¿sale? El Eterno es tu Dios, pueblo de Israel, ha hecho un pacto contigo, pueblo de Israel, contigo y con todas las generaciones. Así que no permitas que nadie te aleje del Eterno tu Dios. Por ahí va la narrativa, ¿sale? 18. Y sucediere que al oír las palabras de este juramento y se bendiga en su corazón, diciendo, paz yo tendré cuando según el parecer de mi corazón anduviere para agregar lo saciado a lo sediento. Te traduzco esa expresión que parece muy rebuscada. Gente que cuando comienza a cauterizar su conciencia y a olvidarse del Eterno, piensa que le va a ir bien. Ah, pues ya no voy a Shabbat. Ah, ya estoy comiendo cerdo. Ah, pues no me importa darle el paso a mis familiares antes que el Eterno. Y mira, sigo bien, me va bien en mi trabajo, es más, hasta gane más. O sea, piensa que le va bien por olvidarse del Eterno y dice, no pasa nada. Así que como no pasa nada, voy a seguir así, ¿ok? 19. No aceptará el Eterno perdonarle, porque entonces se encenderá la furia delante del Eterno y su celo contra aquel hombre. Se asentará sobre él toda la maldición del juramento escrita en este libro. Ya acuérdense lo que leímos la parashá pasada. Maldito en tu entrada, maldito en tu salida, maldito en tu acostar, maldito en tu levantar, maldito en tu canasta, maldito tu arteza de amasar, maldito en el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo aleno, pero si abandonas al Eterno. Vendrá toda esta maldición del juramento escrita en el libro y borrará el Eterno su nombre del que se olvide, del que se aleje, de debajo del cielo. Esa expresión es exactamente similar a lo que dice Apocalipsis, cuando dice, el que venciere, dice Apocalipsis, no borraré el nombre del libro de la vida, su nombre del libro de la vida. Por lo tanto, de aquí deducimos de Apocalipsis y de este verso que ciertamente la salvación es personal, ciertamente la salvación es de gracia, es un don, es un regalo, pero la salvación se debe de cuidar, no es algo que permanezca para siempre y que hagas lo que hagas, como nos enseñaron en la tradición religiosa común, que hicieras lo que hicieras, tú ya eres salvo. No, mentira. Si tú no permaneces en los caminos del Eterno, la salvación no se pierde, quien se pierde eres tú, porque la salvación ahí está. Así que decir, borrar el nombre del libro es lo mismo que decir, la salvación la perdiste, ¿sale? Así que no queremos que nadie aquí se quede fuera. No borraré su nombre de debajo del cielo. 20. Lo separará el Eterno para mal de todas las tribus de Israel, como todo el juramento para maldecir del pacto escrito en este libro de la Torá. Entonces dirá la generación posterior, y vuestros hijos que surjan después de ustedes, después de que se van levantando las generaciones, o el extranjero que viniere de una tierra lejana y viere las plagas de esta tierra y sus enfermedades que el Eterno le ha infligido. Así que, como el pueblo de Israel olvidó al Eterno, entonces le vinieron las consecuencias del pacto. Y cuando la gente de alrededor vea todo eso, va a decir, de azufre, de sal, estará quemada toda su tierra, no será sembrada, ni brotará, ni crecerá en ella ninguna hierba, como sucedió al dar vuelta Sedom, Amorá, Atma y Seboín, lo que es conocido más como Sodoma y Gomorra. Recuerden que en el suceso de Sodoma y Gomorra, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Lot, aunque la mayoría de los versos hablan de que fueron destruidos solamente Sodoma y Gomorra, realmente fueron destruidos 4 ciudades: Sedom, Amorrá, Sodoma y Gomorra. También fue destruida Admait Seboín. Iba a haber una 5ª ciudad que también iba a ser destruida, pero por amor a Lot, el justo Lot, no fue destruida. Esto es la ciudad de Zoar, luz. Bien, seguimos. Que les dio vuelta el Eterno con su furia y su ira. Verso 23. Entonces dirán todas las naciones, cuando vean cómo le está yendo a Israel, mal. Porque, ¿por qué ha hecho el Eterno así a esta tierra?
¿por qué esta furia tan grande? Y les contestarán, subráyalo, márcalo, porque han abandonado, ¿qué abandonaron? El pacto del Eterno. Trae a tu mente, trae a tu mente todo lo concerniente al pacto. ¿En qué consiste el pacto? Lo resumimos rápidamente. El pacto consiste en Dios te cuida, te protege, te da casa, te da bendición, etcétera, y tú cumples sus mandamientos. ¿Sale? Tú haces tu parte, él hace tu parte. Tu parte es cumplir sus mandamientos, obedecerle a él y serle fiel a él. ¿Bien? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Dejó el pacto, dejó de obedecer sus mandamientos. Así que pregunta, ¿te suena lógico que volvamos a Dios, que Cristo te salve, te perdone, te limpie de pecados y ya todo feliz? ¿Y te suena lógico y que aún así sigas todavía sin mandamientos? Porque a la ley ya no, ¿verdad que no suena lógico? No, al contrario, gracias que nos dio un borrón y cuenta nueva, borró todos los decretos contrarios, todas las maldiciones que ya pesaban sobre nosotros por la sangre de Mashiach fueron borradas, pero ahora te toca mantener esa libreta limpia y eso es ve y no peque más. Eso es, ahora regresa al pacto. Seguimos entonces y dice, porque han abandonado el pacto del eterno Dios de sus padres, que concertó con ellos cuando los había sacado de la tierra de Egipto, 25, y fueron siervos y sirvieron a ídolos extraños, y se prosternaron a ellos, ídolos que no habían conocido. Esto es la Virgen María, el San Diego, San Antonio, etcétera, etcétera, hablando de esta parte del mundo. Hablando de Asia, pues está el Buda, está Krishna, etcétera, etcétera. Dioses extraños. Y se prosternaron a ellos ídolos que no habían conocido y que no les habían hecho algún bien. Realmente esos ídolos no se les puede comprobar que hubieran hecho un bien. 26. Entonces se encendió la ira del Eterno en aquella tierra para traer sobre ellos toda la maldición escrita en este libro. Toda maldición escrita en este libro, lo que ya leemos en la parashá pasada. 27. Los desterró, los expulsó, los mandó a la Galut. Apréndete esa palabra, la Galut. ¿Qué es la Galut? Es la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La la dispersión del pueblo de Israel a todas las naciones. Así que cuando decimos la expresión Galut, estamos diciendo la diáspora. ¿Qué es la diáspora? La dispersión del pueblo de Israel a todas las naciones. Las arrojó de su tierra con furia, cólera y gran enojo, y los arrojó a una tierra extraña hasta este día. Y si lo lees, pues se cumple, ¿no? Hasta este día. El 9 de septiembre del 2023 sigue este pueblo de Israel esparcido en todas las naciones. 28. Las cosas ocultas, y aquí viene algo profundo, las cosas ocultas, porque hay muchas, hermano, hay muchas cosas que nunca vamos a llegar a saber. Muchas cosas que solo el Eterno en su sola potestad sabe, conoce, reservadas para Él. Las que conocemos son para nosotros y para nuestros hijos. Hay algunas que desconocemos, pero que podríamos llegar a conocer, solamente que por nuestro nivel no conocemos. Pero hay otras que de plano nunca jamás vamos a conocer. Por eso dice el verso 28, las cosas ocultas pertenecen al eterno Dios nuestro, mientras que las descubiertas, las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para cumplir todas las palabras de esta ley. De aquí podemos deducir que hay muchas interpretaciones, hay mucho simbolismo, hay mucha espiritualidad, hay mucho misticismo, llamémoslo así, dentro de la Torá. Pero también hay muchísimas cosas más que están ocultas dentro de la Torá que no vamos a poder acceder a ellas. Tan rica, tan hermosa y profunda es la Torá que hay cosas que nosotros nos quedamos boquiabiertos. ¡Wow! Pero hay cosas que no, de plano no van a ser para nosotros. Pero las que son, aprovechémoslas y disfrutémoslas y vivámoslas. 31. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas,
Está hablando de lo malo, ¿sí? Si te llega a alcanzar lo malo, desterrado, adorar ídolos, comer cosas inmundas y olvidado por el Eterno, que es justamente lo que nos pasó, sucederá que cuando vienen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que pusiese delante de ti, y reflexionares en tu corazón entre todas las naciones donde te hubiere desterrado el eterno Dios tuyo allí. Esa expresión del verso 31, la mitad, es el hijo pródigo, ¿ok? Subráyale y ponle un ladito, hijo pródigo, vincúlalo. Todos ustedes, espero que sí, conocen la historia del hijo pródigo. Entonces, teniendo ya en mente la idea del hijo pródigo, lean este verso, 31. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que puse delante de ti, y aquí comienza el hijo pródigo, y reflexionares en tu corazón. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo cuando estaba con los cerdos? Volvió en sí, reflexionó. Reflexionares en tu corazón entre todas las naciones donde te hubiere desterrado el eterno Dios tuyo allí. Ahí te lo está traduciendo. ¿Dónde estaba el hijo pródigo? Pues en algún rancho donde había cerdos. Sí, pero ¿en dónde? Entre las naciones, en la inmundicia de las naciones. ¿Vale? Dice después, 2. Y retornares al eterno Dios tuyo. ¿Qué fue lo que hizo el hijo pródigo? Volvió en sí, después de volverse en sí, empezó a caminar hacia la casa de su padre. Y retornares al eterno Dios tuyo, y oyeres su voz en el camino de regreso, hay muchos peligros. Si es un país lejano al cual se fue el hijo pródigo, que ciertamente de Israel a México está lejísimos, está en el otro lado del mundo, ya no digamos México, todo Suramérica, Centroamérica, América del Norte, todo Asia, todo Australia, todo Europa, todo está más cerquita, pero todavía pues también está un poco de kilómetros, lo que es África, todos los que están entre las naciones, en el proceso de regreso hay muchos peligros, no solo de bandidos, no solo de idolatría, no solo de peligros de vida y espirituales, sino también peligros de personas que supuestamente te van a guiar al camino, pero realmente su intención es otra. Así que ponte a pensar, vamos de regreso al camino de la casa del Padre, pero estamos en un país lejano, yo ya ni me acuerdo cómo regresar, así que ¿qué tengo que hacer? Preguntar, oye, ¿por dónde llego a Jerusalén? ¿Para dónde voy para Jerusalén? ¿Qué camión tomo para Jerusalén? ¿Cuál es el camino a Jerusalén? ¿Qué avión tomo para Jerusalén? ¿Por dónde me voy para Jerusalén? Bueno, pues no va a faltar el que te diga, por aquí es, y está correcto. Y no va a faltar el que nada más te dé vueltas y te mande por otro lado, ¿sí? Esto es lo importante de conocer la escritura, para que no te dejes engañar. Entonces, fíjate qué interesante es que hay que volver al Eterno, pero hay que encontrar la manera correcta para volver. ¿Cuál es la manera correcta para volver? Vean qué hermoso dice el verso 2. Y retornar es el eterno Dios tuyo, y oyeres, subraya la palabra oír, oyeres, ¿qué hay que oír? Su voz. Hay que oír su voz, ¿sale? Entonces, ¿cuántos de ustedes han escuchado la voz del Eterno? No me respondan, piénsenlo. Si alguien me dice, yo sí he escuchado la voz del Eterno, pues tache guarache, porque nadie puede escuchar la voz del Eterno, porque en el momento que escucháramos la voz del Eterno, fulminados. Bueno, está bien. Vamos a aplicarlo como debe de ser. No escuchamos la voz del Eterno y sí la escuchamos. Sí la escuchamos porque por medio de alguno de sus mensajeros, por medio de su dabar, podemos escuchar la voz del Eterno. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la manera correcta de interpretar este verso? Porque no hay quien vea a Dios y siga vivo. Por lo tanto, no hay quien escuche a Dios y siga vivo. Entonces, ¿cómo podemos interpretar correctamente escuchar la voz de Dios, que es lo que nos va a guiar para regresar a Él? Para eso vamos a tener que buscar algunos pasajes. Así que vamos a la escritura, vamos a buscar la escritura.
Vamos a iniciar con Devarim 18, Deuteronomio 18, ¿ok? Así que vamos a buscar varios pasajes para poder encontrar la correcta interpretación para el verso 2, que dice, y retornares al eterno Dios tuyo, y subráyelo eso, y oyeres su voz. Oyeres su voz es el punto clima, el punto clave para todo lo que vamos a ver ahorita y para algo profético. Entonces, para eso, pues no se preocupen, vamos a ver aquí nuestra Biblia en línea. Vamos a compartir. Así que síganme con la mirada. A lo cual les dije, vamos a buscar Deuteronomio, capítulo 18, y vamos desde el verso 15. Aquí está. Bien, entonces dice aquí está la clave de esto para poder entender qué significa oír la voz del Eterno. 18:15 dice así, Hashem tu Elohim te levantará de entre tu pueblo, desde entre tu propio pueblo, a un profeta, a un nabí, ¿sale? A un nabí, a un profeta. De aquí es la idea de por qué cuando nuestro maestro de justicia estaba en la tierra, algunos preguntaban a Yeshua, ¿tú eres el profeta? ¿O tú eres el Mashiach? ¿Sí? Porque algunos identificaban al Mashiach, al Mesías, al ungido, como el profeta. ¿Por qué le decían el profeta? Justamente por esta expresión de Deuteronomio 18:15. Porque el Eterno había prometido por boca de Moshe que vendría un nabí, un profeta, que sería como Moshe. Así que en los tiempos de Mashiach, a él le preguntaban y le cuestionaban si él era ese nabí, ese profeta que había profetizado Moshe. Recuerden que Mashiach casi nunca decía yo soy. Él casi nunca decía yo soy el profeta o yo soy el Mesías. Nunca, casi nunca lo dijo. Pero bueno, entonces, Hashem tu Elohim te levantará de entre tu pueblo, tu propio pueblo, a un profeta como yo. Cuando dice como yo y está hablando Moshe, quiere decir que este profeta va a hacer exactamente lo que hizo Moshe. Enseñó la Torah al pueblo, dirigió al pueblo, intercedió por el pueblo, se preocupó por el pueblo y tuvo que cargar con el fastidio del pueblo y tuvo mucha humildad y sencillez para poder guiar al pueblo, etcétera. ¿Ok? Entonces, como yo, a él deberán hacerle caso. ¿Sí? Entonces, aquí está dejando una instrucción Moshe, que cuando llegue el profeta profetizado, tenemos que hacerle caso, tenemos que oírlo. Ahí está el mandamiento principal. ¿Qué hay que hacer con el profeta profetizado que habría de venir? Hay que hacerle caso, ¿va? Ahora, seguimos leyendo porque hay aquí algo importante e interesante. Dice el 16, esto fue lo que pediste al Eterno tu Elohim en Horeb, el monte Sinaí, el día de la asamblea, cuando dijiste, no vuelva yo a oír la voz del Eterno mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Entonces aquí viene la clave. El pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí y estaba escuchando a un ángel que estaba representando al Eterno, pero de una manera extraordinaria, tan fuerte y tan extraordinaria, fuego, relámpagos, un sonido fuerte, y el pueblo le dio miedo y dijo, no, yo no subo, me da miedo, voy a morir. Entonces, fíjate, si era un ángel quien estaba hablando ahí, y el pueblo de Israel tuvo miedo. Imagínate si realmente hubiéramos escuchado o hubieran escuchado la voz del Eterno. Fulminados, ¿no? Bueno, entonces aquí está la clave. Dice el pueblo de Israel, no vuelva yo a oír la voz del Eterno, mi Elohim, ni a ver este grandioso fuego para que no muera. Entonces, reconocieron que la magnitud del poder y la presencia del Eterno era tan grande para que ellos la soportaran. Así que pidieron un intermediario. 18:17 dice, ante lo cual Hashem me dijo, han hecho bien en hablar así. O sea, entiendo, entiendo que entiendan, dice el Eterno, que no me pueden oír a mí, porque quedarían fulminados. Verso 18, yo les levantaré un nabí, un profeta, como tú, Moshe, de entre su propio pueblo. Pondré mis palabras en su boca y les hablará a ellos todo lo que yo le mande. ¿Ok? Así que este profeta va a hablar de sí, no.
¿Ese profeta va a inventar una nueva ley? No. ¿Ese profeta va a inventar una nueva religión? No. Ese profeta solamente puede hablar lo que el Eterno le manda. Va a hablar sus palabras del Eterno. Verso 19. Y si alguien se niega a hacer caso de las palabras que él hablar en mi nombre, él me representa. Así que todo lo que él va a hablar es como si yo lo hablara. Yo mismo le pediré cuentas. ¿Ok? Así que teniendo esto bien en mente y bien claro, vamos a poder incursionar en lo que sigue. Ahora vámonos, por favor, a Mateo 3, Matillahu 3. Vámonos a Matillahu 3, Mateo 3. Aquí está. Mateo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 10 desde el 13. Ahí ignoren lo que dice Jesús. Ajá. Porque esta traducción aquí en la computadora está un poco rara porque tiene como título aquí Jesús, pero aquí ya lo traduce, ¿no? Qué interesante. Pero bueno, tomemos la traducción. 3:13. Mateo 3:13 dice, en aquel tiempo, Yahoshua, o sea, Yeshua, vino del Galil al Jardín, de Galilea al Jordán, donde estaba Johanán, Juan el Bautista, para que él lo sumergiera. Pero Johanán trataba de impedírselo diciendo, yo necesito que tú me sumerjas y tú vienes a mí. Pero Yahoshua le respondió, permítemelo por ahora, porque conviene que cumplamos con todo lo que se requiere, que cumplamos con toda justicia. Entonces se lo permitió. Después de sumergirse, Yahoshua subió enseguida del agua. Entonces el cielo se le abrieron y vio el Ruach HaKodesh del Eterno que bajaba como en forma de paloma y venía sobre él. Y se oyó una voz, y aquí está ya la clave, ¿no? Aquí ya vienen las palabras que nos van a vincular a nuestro pasaje de nuestra parashá. Oyó una voz. Aquí está la voz. Una voz del cielo. Así que si es una voz del cielo, una voz procediente de parte de quién? Del Eterno. Debemos comprender claramente, no fue el Eterno en primera persona que habló, fue un ángel que representaba al Eterno. ¿Sale? Entonces, se oyó una voz, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me complazco. Muy bien, aquí esta frase solamente nos está diciendo que el cielo está contento con Yeshua, ¿va? Pero tómalo en cuenta para lo que sigue. Ahora vámonos a buscar Isaías 42. Vámonos a Yeshayahu, verso capítulo 42. Vamos a Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42. Vamos a leer desde el 1. Y esto es lo que nos va a vincular con Mateo y nos va vinculando con todo esto. Isaías 42:1 dice, este es mi siervo. En la profecía de Isaías, en una primera interpretación se está refiriendo a Isaías, a Yeshayahu, pero en una manera sot, en una manera profunda, se está refiriendo al Mashiach, a Yeshua. Así que vamos a tomar la manera profunda y vamos a verlo como que está hablando de Yeshua, ¿ok? Este es mi siervo. Yeshua es el siervo del Eterno, a quien sostengo, mi elegido o mi ungido, mi Mashiach, en quien me deleito, ¿sí? Y aquí está el vínculo con lo que acabamos de leer con Mateo, mi hijo amado en quien tengo complacencia. Así que Isaías 42, sí o sí, está hablando de Yeshua. Sobre él he puesto mi espíritu, él les enseñará el verdadero camino a las naciones. Y entonces aquí ya comienza a vincularse con Deuteronomio. Yo levantaré un profeta como tú de entre tu pueblo, el cual hablará mis palabras, a él deberán oír, dice Deuteronomio. 42:2. No clamará, ni gritará, ni hará oír su voz en las calles. Te lo traduzco.
no andará haciendo como tú y yo conocemos que los grandes evangelistas andan haciendo, ¿sí? Campañas, póster y ponen bocinas y se promueven, todo eso. No, él no haría nada de eso. 42.3. No romperá ni un junco aplastado ni apagará siquiera una mecha casi extinguida. Quiere decir que aunque es el Mesías, el esperado, el profeta, no iba a venir a causar un revuelo o una revolución en contra de las naciones, en este caso en contra de Roma. No, su actitud sería otra, de tranquilidad y de humildad. Él traerá el verdadero camino. Y aquí está la clave de Mateo. Él traerá el verdadero camino. Por lo tanto, cualquier otro camino que no esté en Yeshua HaMashiach no es el verdadero camino. Y entonces pone en tu mente cualquier otra religión que supuestamente diga que en ella está el verdadero camino a la salvación. Los hindúes dicen que tienen el verdadero camino. Los budistas dicen que ellos. Los testigos de Jehová dicen que ellos. Los mormones dicen que ellos. Los católicos dicen que ellos. Los cristianos dicen que ellos. Y aún los ortodoxos dicen que ellos. Pero ¿quién tiene el verdadero camino? Los netzaritas. 42.4. No se apagará ni desfallecerá hasta que haya establecido el verdadero camino en la tierra. Se tiene que establecer el verdadero camino. Y las costas esperan su enseñanza. Sí, dice Ha'el Hashem, el que creó los cielos y los desplegó, el que extendió la tierra y sus productos y el que dio el aliento al pueblo que está en ella y la vida a los que andan por ella. Yo, Hashem, por mi gracia te he llamado. Una vez más se refiere a Yeshua. Yo te he llamado y te he tomado de la mano. Yo te creé, dice el Eterno a Yeshua, y te nombré como un pueblo de alianza y como luz de las naciones, como está escrito, Yeshua es la luz del mundo. 42.7. Para que abras, y esta es la función del Mesías, para que abras los ojos privados de luz, para que abras la vista a los ciegos. Él lo hizo, Yeshua lo hizo literalmente, daba vista a los ciegos, pero también espiritualmente. Que rescates prisioneros del confinamiento, de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy Hashem, este es mi nombre, no le cederé mi gloria a otro ni mi renombre a los ídolos. Vean que ya sucedió lo que una vez se predijo. Y ahora yo predigo cosas nuevas, se las anuncio antes de que surjan. Traducción, ya hubo muchas cosas que se cumplieron en este momento profético de Isaías, y ahora lo que está profetizando de Yeshua que vendría y haría todo esto también, pues ya para nosotros, también se cumplió. Bien, ahora vamos a vincular este verso vamos a regresar a Mateo, vámonos de nuevo a Mateo, Mati Yahú, Mateo, pero ahora vamos a buscar el capítulo 17. Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Vamos a leer desde el 1 en adelante para entender el contexto. Entonces, dice, 6 días después, Yahushua se llevó a Kefa, a Pedro y a Jacob y a Johanán su hermano y los hizo subir aparte a un monte alto. Allí se transfiguró delante de ellos, su cara resplandecía como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron, ¿quién se les apareció? Moshe y Elías. Moshe y Elías se les aparecieron. Entonces, aquí rápidamente, lo que podemos resumir. Número 1, ciertamente los muertos, bueno, sí, los muertos pueden regresar. En este caso, Moshe sí estaba muerto, Elías no estaba muerto, pero los dos pueden regresar. Pueden regresar a esta tercera dimensión, pueden regresar a este mundo. Sí, es cierto, es verdadero. Ahí está el ejemplo. El problema es que nosotros no debemos de andarlos llamando, está prohibido llamarlos. No porque no se pueda, no porque no puedan venir, sino porque está prohibido llamarlos por el Eterno. Así que, bueno, aquí están regresando y hablaron con Yeshua, ¿sí? Hablaron con él. ¿No te has preguntado cuando leías esto, ¿y qué habrán hablado? O sea, ¿qué habrán hablado con Yeshua? Estos son cosas muy profundas porque quiere decir que Moshe y Elías, que también vivían esperando la manifestación del profeta profetizado desde Moshe, llegaron a conocer
a Yeshua cuando él estaba vivo y antes de su muerte. Hay muchas cosas ahí, pero bueno, no es nuestro tema. La idea aquí es que, ¿de qué estarían hablando? 17:4. Entonces intervino Kefa y le dijo a Yehoshua, Maestro, qué bueno que estamos aquí. Si quieres puedo levantar aquí 3 cabañas. De aquí deducimos que el tiempo en que se hizo esa llamada transfiguración fue en el tiempo de Sucot. De aquí aprendemos que en el tiempo de las fiestas puede haber revelaciones. De aquí sabemos que algunos judíos netzaritas piensan que los que están en el otro mundo pueden regresar y por eso les ponen en las fiestas mesas y sillas. Pero lo que ignoran, se equivocan y no toman en cuenta es que este suceso de que Moshe y Elías regresaron del otro mundo para aquí fue para una misión especial profética y muy grande, no para cualquier fiesta solamente. Así que no es común, no es lo común que regresen en cualquier fiesta o en todas las fiestas. No, eso no es lo común. Esto fue una excepción. Que Moshe y Elías llegaran con Yeshua en tiempo de Sukkot fue una excepción. No es la regla. Así que hay que tener mucho cuidado de esa idea que se nos había enseñado de que vamos a poner una mesa extra y una silla extra por si viene Elías. No, eso no. Bueno, dice, puedo levantar aquí 3 cabañas, dice Kefa. ¿Por qué dijo cabañas? Porque estaban en el tiempo de Sukkot. Una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. 17:5. Todavía estaba él hablando cuando una nube brillante les hizo sombra y se oyó una voz. Y aquí está lo interesante que nos va a vincular con nuestra parasha. Se oyó una voz que salía de la nube diciendo, este es mi hijo amado. Te lo traduzco, este es el profeta que profeticé, en quien me complazco. Y ven a tu mente lo que ya estudiamos de Isaías. Escúchenlo a él. ¿Sí? Así que, ¿cuál es la instrucción de la voz que viene del cielo? Hay que escucharlo a él. ¿Sí? ¿Y qué decía la propia Torá? De que de aquel que no lo escuchara, que el Eterno le pediría cuentas. Ahora, vamos, por favor, a leer Yohanan 12:49. Vamos a Yohanan 12:49. Vamos a Yohanan, Juan 12:49. Ahora ya con todo esto vamos a poder entender plenamente esto. Vamos al 49. Vamos a leer desde el 44. Y dice, pero Yahoshua alzó la voz y dijo, el que cree en mí no es en mí que cree, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo he venido al mundo como luz para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguien oye mis palabras, si alguien oye mis palabras y no las pone en práctica, yo no le juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Las palabras que hablo lo juzgará en el día final, porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, él me ha dado mandamiento de lo que debo decir y de lo que debo de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, lo hablo tal y como me lo ha dicho el Padre. Así que Yeshua no sacaba nada de la manga, nada inventaba, sino que él simplemente repetía lo que el Eterno le ordenaba que debía de decir. Ahora vamos a leer, vamos al capítulo 13 de Yohanan, allá adelantito, capítulo 13, verso, vámonos al 31, verso 31, dice, 13:31 de Yohanan.
Cuando Yahudá salió, Yahoshua dijo, ahora se glorifica el Hijo del Hombre y Elohim se glorificará en él. Si Elohim se glorifica en él, también Elohim lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, o sea, discípulos, todavía seguiré un poco con ustedes. Ustedes me buscarán, pero yo, como les dije a los yahuditas, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Así que les digo a ustedes ahora, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado y ámense también ustedes unos a otros. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor los unos con los otros. Y ahora, entonces, los mandamientos que el Eterno dejó no fue algo que él, no fue algo que él estuviera inventando, sino es la voz del Eterno, es la voz del Eterno. Así que vamos a vincularlo con nuestra porción de la parashá, ya con todo este conocimiento y este repaso. Leemos el 30 de Deuteronomio 32 de nuestra parashá, 32. Así que fíjate, el momento histórico que está hablando esto, o sea, el momento profético en el cual nos está ubicando. El momento profético es, mira, yo te escogí como pueblo, te di mis mandamientos, entraste en pacto, dijiste que sí, pero después pasó el tiempo, te olvidaste del pacto, yo me enojé, te mandé a las naciones como castigo y ahí estuviste un tiempo adorando el palo y la piedra, olvidándote de mí, hasta que llegó un punto donde reflexionaste, llegó la generación adecuada, llegó la generación específica donde reflexionaste y volviste en sí, y entonces, verso 2, y retornares al eterno Dios tuyo. ¿Cómo vamos a retornar al Dios nuestro? ¿Cómo es la manera correcta de retornar? Y oyere su voz. ¿Cómo se regresa al eterno después de este proceso de diáspora? Escuchando su voz. A ver si ya con todo lo que expliqué lo puedes entender. ¿Qué es escuchar su voz? ¿Qué es escuchar su voz? Es creer que Yeshua es el Mesías, el que viene a mostrarnos el camino de regreso al Padre. ¿Y cuál es ese camino de regreso? Parte de ese camino de regreso, guardar sus mandamientos. Si me amáis, dice Yeshua, guardad mis mandamientos. Y mis palabras no son mis palabras, sino del que me envió. Así que en sí, ¿qué mandamientos se guardan? Los del Padre Celestial, la Torá. ¿Cómo se regresa? Bajo el escrutinio, bajo la enseñanza y la meditación y la explicación de la Torá, pero bajo la línea de Yeshua HaMashiach. Esa es la manera correcta de regresar al Padre, escuchando la voz. Yeshua. Yeshua es la voz. Quien quiera regresar al Padre sin Yeshua, se va a ir por otro camino. Hay muchos cristianos que están comenzando a conocer de las raíces hebreas y están empezando a buscar ese camino de regreso. Pero muchos están siendo engañados por el judaísmo ortodoxo, que niega a Yeshua, que no escucha las palabras de Yeshua. Y por lo tanto no va a encontrar el camino de regreso como debe de ser. Y para terminar la idea, la pregunta que hacíamos en el monte de la transfiguración era, ¿qué habrá? ¿Qué habrán hablado Elías y Moisés con Yeshua? Nuestra propia parashá nos la va a explicar. Para eso nos vamos a adelantar tantito, así que busquen. Vamos a la siguiente parashá, esto es Vayelech. Estamos en el capítulo 31, verso 6, 31:6, y aquí viene la respuesta. Entonces vean la escena que leímos en Juan, donde Yeshua
estaba hablando con Moshe y Elías. ¿Sí? Perdón, hermano, ¿qué es Bayalet? Vayelech es y fue. Es la parashá Vayelech y fue, que está en Deuteronomio 31:6. Vamos a leer esa porción de 31:6. Vayelech es la parashá siguiente, la que está con esta Nitzavim que estamos estudiando. Por eso nos estamos adelantando tantito, porque todos no hemos llegado ahí a esa parte. Pero lo quiero vincular para que entiendas que está dentro del contexto, ¿sí? Estamos entonces hablando que hay que escuchar la voz del Eterno que nos dice Deuteronomio, lo que estamos leyendo, pero a la parte nos está vinculando con toda la idea de escuchar la voz del Eterno. ¿Quién es la voz del Eterno? Yeshua. Y por lo tanto, nos vino este mensaje de parte del cielo, donde después del monte de la transfiguración y haber estado hablando con Moshe y Elías, vino esta voz que dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y viene el mandamiento, a él oíd, ¿sí? Que es justamente con lo que iniciamos en Deuteronomio. Profeta de entre tu pueblo levantaré de entre ustedes, a él oíd, ¿sí? Entonces ahí está todo vinculado. Pero lo vamos a seguir vinculado dentro de nuestra parashá porque estaban Moshe y Elías con Mashiach. ¿Qué estaban hablando? Fíjate, muy interesante. Capítulo 31, verso 6 dice, esfuércense y sean valientes, le dice Moshe al pueblo de Israel. No teman ni tengan miedo por causa de ellos, o sea, por causa de las naciones, en este caso las cananeas. No tengan miedo por causa de ellos, porque el eterno Dios tuyo, Él va contigo, no aflojará de sostenerte ni de abandonarte. A ver, voy a volver a leer este verso y quiero que lo entiendas. Esfuércense, le está diciendo a su pueblo. Eso te incluye a ti, ¿sale? Esfuércense y sean valientes. ¿Qué hay que ser? Valientes. ¿Sabes por qué está metiendo la palabra valiente? Porque el lograr conquistar la tierra de Canaán y después poder tener paz implica un proceso. Y ese proceso implica que hagas tu parte o que los hijos de Israel hicieran su parte. Y esa parte era conquistar, vencer. ¿A quién? A los cananeos. ¿Cómo eran los cananeos? Gigantes, nefilim, que hacían brujería, hechicería, que se valían de todo, que tenían armas, que eran fieros para la guerra, que no les tentaba el corazón matar a la gente, ¿sí? Así que era cualquier cosa conquistar, no era cualquier cosa, pero sí se puede. Pero aquí la idea es ser valiente. Tráelo a nuestro contexto. Todo lo que estamos empezando a ver alrededor del mundo no es para que tengas miedo. Que ya los ovnis, que ya salen que los reptilianos, que ya salen que esto lo que pasó en Hawái y ya usando un rayo láser están quemando las ciudades. Acaba de pasar también allá en Argelia. Eso y más es necesario que pase. Pero el mandamiento y la recomendación es esfuérzate y sé valiente. Yo he escuchado expresiones de algunos que cuando estamos hablando de Apocalipsis, de la bestia, de lo que se viene, de la gran tribulación y todas esas cosas, dicen, ay, qué miedo, mejor no quiero saber. Ay, qué miedo, yo mejor no quiero saber, qué cobarde eres. Y déjame decirte que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué los cobardes van a ser los primeros que van a tener miedo a tal grado que van a decir, está bien, no quiero padecer, me da miedo, séllame? No, ni un paso atrás. Por eso los valientes, solo los valientes heredarán el reino de los cielos. Y por eso aquí Moshe le está diciendo a todo el pueblo, cuando está a punto de pasar y conquistar y hacer su parte y vivir en carne propia lo que implica conquistar la tierra, sé valiente por lo que se viene. Ahora, no quedó ahí, sino que seguimos, dice, mitad del 6, el fuerte dice valiente, no teman ni tengan miedo por causa de ellos, porque el eterno, mételo en tu cabeza y en tu corazón, el eterno Dios tuyo, Él va contigo,
no aflojará de sostenerte ni abandonarte, aunque tú veas los platillos voladores, aunque tú veas los montes humear, los volcanes explotando, aunque tú veas la caída tremenda de la economía, aunque tú veas el cambio climático y las inundaciones, aunque tú veas que comiencen a cumplirse lo que están descrito de las trompetas, los sellos y las copas, cuando tú veas que todo eso pase, no tengas miedo porque el Eterno va contigo. Verso 7, no te abandonará. Verso 7. Y aquí viene la clave para el monte de la transfiguración. Llamó Moshe a Yehoshua. ¿Ya viste? Lo mismo. Llamó Moshe a Yehoshua y le dijo, y de aquí podemos deducir que estaban hablando Moshe, Elías y Yeshua. Y le dijo, a los ojos de todo Israel. Y ahí estaba Kefa, y estaba Jacob, y estaba Johanán. ¿Qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Porque tú harás entrar a este pueblo en la tierra que ha jurado el Eterno a sus padres para dárselas, pues tú se las harás heredar. ¿Te lo traduzco? Yeshua le dice a Moshe, Yeshua, esfuérzate y sé valiente, porque vienen horas de decisión, donde vas a ser acusado falsamente, te van a apresar, te van a golpear, te van a bofetear, te van a poner una corona de espinas, te van a latiguear, te van a vituperar, los que estaban contigo te van a olvidar, vas a estar totalmente solo y te van a llevar a la muerte. Así que esfuérzate y sé valiente, porque cuando cumplas tu misión y resucites, tú harás heredar a los hijos de Israel que crean en ti y les harás dar su tierra, el reposo eterno. Así que yo me imagino a Moshe y Elías dándole aliento a Yeshua por lo que se venía. Y qué interesante que todo esto se da en esta temporada que estamos viviendo también, porque ahí viene Sukkot. Ahí viene Sukkot a unas semanas. Y hemos hablado que cada fiesta tiene una misión profética, un reloj profético. Y cada una de las fiestas en el calendario hebreo cumple algo específico. Algunas son muy perceptibles en lo físico y espiritual. Y otras tal vez no, pero tienen un cumplimiento cada año. Cada fiesta que hemos vivido ha tenido algo que ha contribuido a que el plan profético del Eterno se lleve a cabo. Y estas fiestas que estamos a punto de vivir no son la excepción. Por lo tanto, vivirlas y consagrarlas, estar dentro de, es lo mejor que podemos hacer. Amén. Regresamos entonces a Devarim 30 y terminamos con esta sección leyendo 32. Entonces ya entiendes lo que implica cuando estamos regresando, es para ti, para mí, estamos regresando. Dice, y retornares al eterno Dios tuyo. ¿Cómo se retorna? Oyendo su voz, a Yeshua. Como todo lo que yo te ordeno hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. No es solo decir regresar, es la intención y es la motivación. Con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Quieres guardar los mandamientos? Hazlo con todo tu corazón, con toda tu alma. Genuinamente, sinceramente, no por conveniencia, no por temor como tal, sino por entender realmente que así debe de ser. 3. Entonces hará volver, y aquí viene la promesa, lo que tú y yo estamos cumpliendo, porque tú y yo estamos buscando al Eterno de corazón. Entonces, el verso 3, tú y yo lo estamos viviendo ahorita. Entonces hará volver el Eterno Dios tuyo tu cautiverio
nos está volviendo de nuestro cautiverio. Alguien dirá por ahí, pero no somos esclavos de nadie. Entonces, ¿de qué cautiverio estamos? Ay, tenemos 3 cautiverios encima, hermanos. Bueno, teníamos 3 cautiverios encima. ¿Sabes cuáles son? 1, estábamos cautivos en el pecado. Viene Yeshua, nos libra del cautiverio del pecado. Baruch Hashem. También estábamos cautivos de identidad. Y algunos, ahí sí, todavía muchos siguen cautivos de identidad. Todavía no saben decir si son gentiles o son judíos. Algunos juegan y dicen, pues por ratos me siento judío y por ratos no, me conviene ser gentil. Viven cautivos todavía, no saben qué son. Todavía no se han decidido si son gentiles o judíos. Viven cautivos todavía. Que el Eterno nos ayude a que todos los de Shibilin Tikim tomen una decisión y entiendan delante del Padre quiénes son. Si gentiles en la diáspora o judíos en la diáspora. Así que, cautivos. Y la otra cautividad, aparte de la de pecado e identidad, es de, si se es judío y estamos en México, estamos cautivos en una tierra ajena. Esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra está en Israel. Y mientras estemos fuera de Israel, estamos cautivos. Así que, estamos en el proceso, pronto, todavía no, y entonces la promesa es, verso 3, entonces hará volver el eterno Dios tuyo tu cautiverio. Y ahí vamos en el proceso. Y tendrá misericordia de ti, hará volver y te reunirá, y esto ya es en el momento cuando suena el shofar agadol, el Yom Teruah tremendo, de cuando regrese Yeshua. Esto es cuando eso ocurra, cuando Yeshua regrese. Y tendrá misericordia de ti y hará volver y te reunirá de todos los pueblos a donde te ha esparcido el eterno Dios tuyo allí. Aun si estuviere tu destierro en un extremo del cielo, y tomando como referencia a Israel, cualquier país que esté del otro lado del mundo es el extremo del cielo. En este caso, pues queda totalmente claro que es México. América es el otro extremo de Israel. Dios tuyo de allí. 4. Aun si estuviere tu destierro en un extremo del cielo, de allí te reunirá el Eterno, Dios tuyo, y de allí te tomará. Te traerá el eterno Dios tuyo a la tierra que han heredado tus padres y tomarás posesión de ella. Te beneficiará y te aumentará más que a tus padres. Circuncidará el eterno Dios tuyo tu corazón cuando realmente comprendas. Y entonces viene todo el tema de la circuncisión espiritual y del corazón, de la cual habla Shaul de Tarso, que solamente es posible a través de Yeshua HaMashiach. Circuncidará el eterno Dios tuyo tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al eterno Dios tuyo con todo tu corazón y con toda tu alma, para que vivas. Y pondrá el eterno Dios tuyo a todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que te odian. Y el cumplimiento cabal, perfecto y pleno de esto de poner las maldiciones sobre tus enemigos será cuando Yeshua regrese y destruya a todas las naciones enemigas de Israel, y que te odian, que te persiguieron. 8. Pero tú, Shuv, retornarás y oirás la voz. Márquenlo, porque aquí viene una segunda recomendación. ¿Qué hay que hacer para retornar? Escuchar la voz. Ya sabemos qué significa escuchar la voz. La voz del Eterno. Y cumplirás todos sus preceptos. Y aquí viene una enseñanza para nuestros hermanos los cristianos en decirles que si realmente nos estamos volviendo al Dios de los cielos y estamos creyendo en su Mesías, la función y misión del Mesías es regresarnos a los preceptos. No decir que la ley ya no, eso es satánico, eso es del adversario. No, si realmente Yeshua es tu Mesías, tienes que obedecer los mandamientos y cumplir todos sus preceptos que yo te ordeno hoy. 9. Hará abundar para ti el eterno Dios tuyo en toda obra de tu mano, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque volverá el eterno a regocijarse para ti para bien, tal como se hubo regocijado por tus padres. 10. ¿Cuándo va a venir el cumplimiento pleno de esto? ¿Cuál es la condicionante y quién realmente elige esto?
10. Cuando oyeres, y aquí viene una tercera vez, subráyalo, la voz del Eterno. Cuando oyeres la voz del Eterno Dios tuyo para cuidar sus preceptos y sus leyes escritos en este libro de la ley. Y fíjate que esto es hermoso y también subráyalo. Verso 10. Cuando oyeres la voz, Yeshua, del Eterno Dios tuyo, para cuidar, recuerda que Yeshua no enseñó sus propias palabras, sino las palabras del Eterno, sus preceptos y sus leyes. Pero fíjate cómo recalca, ¿qué preceptos y qué leyes debo de cumplir? Sus leyes escritos en este libro de la ley. A ver si lo entendiste. El judío ortodoxo guarda más Torah oral, Alajá, Talmud, Mishnah, Gemara, Zohar, Kabbalah, etcétera, que Torah escrita. Ha puesto por encima los mandamientos rabínicos, por encima de los del Eterno. Y por lo tanto, si no hace teshuvá, de cierto pereceréis. ¿Cómo se regresa verdaderamente al Eterno? Guardando los mandamientos, estatutos y decretos y preceptos del Eterno. ¿Cuáles? No los rabínicos. Los que están, y vuélvelo a leer aquí, no me creas a mí, léelo ahí, ¿qué dice? Los que están escritos. ¿Por qué tendría que poner esto tan claro y tan recalcado? Escritos en este libro de la ley. Porque él sabía que en futuras generaciones los hombres añadirían de su cosecha. A tal grado que el judaísmo de hoy vive más leyes de hombres rabínicas que las propias del Eterno. ¿Qué hace un verdadero netzarita? Un verdadero netzarita te dice, la ley del Eterno dice que el primero del mes séptimo es Yom Teruah, no Rosh Chodesh. Perdón, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es un mandamiento rabínico. Y por la tarde les voy a explicar un poquito acerca de las fechas. Porque, como ya les venía explicando un poco, cuando hicimos la explicación de Yom Teruah, que realmente el año rabínico que nos manejan, el 5783, está muy equivocado. No es para nada la fecha correcta. Fragantemente, con toda intención, los rabinos han puesto mal esta fecha. Y quien no estudia y quien no se interesa en conocer la verdad, se lo come y anda ahí diciendo, y va a estar diciendo este próximo viernes, 15 de septiembre, va a estar diciendo, Shana Tová, Rosh Hashanah, que tengas un año bueno, un año nuevo bueno, 5784. No, ni es Rosh Hashanah, ni es ese año. Así que vamos a hablar un poquito de las fechas de los años por la tarde y te vas a sorprender. Pero entonces, quiero que lleves en tu mente esto. ¿Quién es el pueblo que realmente va a regresar bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial en el fin de los días? El pueblo que escuche la voz de Hashem. El pueblo que escucha a Yeshua y que viva los mandamientos escritos en la ley de Moisés. Haz eso y vivirás. Y esfuérzate
y sé muy valiente, porque nos tocó ser parte del fin de los días. Y lo que se viene es fuerte, pero somos valientes. Y terminamos leyendo este pasaje que me encantó. Ahora déjame que lo encuentre. Ah, sí, ya sé dónde está. Vamos a 31, Deuteronomio 31, 6. Llévalo en tu corazón. Si realmente crees en el Eterno y en su Mashiach, lleva esto en tu corazón. Veas lo que veas. Veas lo que veas, lo que está pasando en el mundo, llévate esto en tu corazón. Vívelo. 31:6 de Deuteronomio. Esfuércense y sean valientes. No teman ni tengan miedo por causa de ellos, porque el Eterno, Dios tuyo, Él va contigo. No aflojará de sostenerte ni te abandonará. Pero recuerda que esto más que una frase para un cuadro y poner en la sala, es algo que puedes hacer tuyo con la condicionante de si escuchas la voz del Eterno. ¿Cuántas veces lo dijo? 3 veces. Escucha la voz, guarda sus mandamientos y no te apartes de ellos. Avinu Sheva Shamayim, Padre Celestial, nos ha tocado vivir en esta generación. Tú nos hiciste nacer en esta generación donde estamos viendo el cumplimiento de los tiempos del fin de tus planes proféticos. Nos ha tocado poder palpar y ver lo que muchas generaciones no lo lograron hacer. El regreso de los hijos de Israel de todas las naciones, al Elohá uno y único. Nos ha tocado poder regresar a la fuente de vida. Nos ha tocado poder ver la película desde el principio casi hasta el final. Y poder tener la revelación de muchas profecías ahora con la historia ya cumplida. Y ahora la entendemos. ¿Qué diseñador de historias o escritor de poemas podría escribir este libro de la ley y de la profecía con tanta exactitud y que permaneciera por siglos y siglos enteros, sino solo tú, Padre Celestial? Ayúdanos a que hagamos nuestra parte, nos mantengamos fieles y así enseñemos a nuestros hijos a no vacilar. Veamos lo que veamos y escuchemos lo que escuchemos. Nuestra fe está en ti, nuestra esperanza también. Y gracias a Yeshua, tu ungido, hoy tenemos plena certeza de por qué camino vamos. En ese Jud y por los méritos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén. Pues, Boker Tov, buen día, que el Eterno les bendiga y les guarde en este Shabbat. Y cedemos los micrófonos a nuestro Hassan para que continúe con las oraciones y rezos de esta sección.